Estamos de regreso en el programa. Ahora estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia para tocar dos temas importantísimos. Los hemos tocado, pero ahora hay unos datos que a mí me parecen interesantísimos. Los dos temas son polémicos. Uno es eutanasia. Eutanasia le dicen la muerte piadosa, es decir, me voy a suicidar o vamos a ayudar a que esta persona muera para evitarle dolor, ¿no es cierto? Para que muera dignamente, dicen algunos. El asunto es que ya, así como el aborto, la eutanasia se ha legalizado en países europeos, por ejemplo en Bélgica. Pero lo que yo no sabía es que allí uno puede acceder a la eutanasia, no solo en clínicas, sino en un servicio delivery, y que tener una muerte asistida, un suicidio asistido, cuesta 50 euros, 25 que es los materiales que se utilizan y 25 que es lo que se cobra por hacer el servicio en la casa, delivery. O sea, eso son 190 soles, más o menos. Vamos a hablar de ese tema con Edwin Heredia y en la segunda parte vamos a hablar de lo que ocurrió en Argentina. En Argentina se ha rechazado el proyecto de ley para legalizar el aborto a libre pedido. Edwin, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Me quedé sorprendido realmente cuando me enviaste ese artículo donde se expresa que la eutanasia en Bélgica puede tener precios tan bajos, pero que además se había descontrolado, porque ahora parece que hay una distorsión muy grande. Háblanos un poco del panorama que se está viviendo en Europa y en Bélgica sobre eutanasia. Sí, mira, Bélgica fue el segundo país que legalizó la eutanasia después de Holanda, que lo hizo en el 2001, Bélgica en el 2002. Son países muy similares, vecinos, ¿no? Los Países Bajos. Y en este momento en Bélgica la eutanasia está socialmente aceptada, diríamos, ¿no? Mayormente nadie la discute, aunque sí hay gente que reclama, porque luego se dan cuenta, ¿no? de lo que han hecho. Se da el caso, ¿no? De que la mitad de las muertes por eutanasia, en este caso el año pasado han sido 2.300, que suponen poco más del 2% de las muertes en Bélgica. En Bélgica mueren 110.000 personas al año y más de 2.300 han fallecido por eutanasia el año pasado. Eso significa más del 2%, o sea, es un porcentaje relativamente alto teniendo en cuenta el modo como terminan esas vidas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un tema que te digo que ya posteriormente a las personas que quizá, ¿no?, han sido sometidas a la eutanasia, porque también hay, sin petición del paciente, los hay, es decir, tan fuera de control está el asunto que ocurre esto, ¿no? A ver, perdón, o sea, quiero entender. Sí. La eutanasia la entendía yo como yo tomo una decisión. Claro. Me entero que estoy con un mal terrible o estoy padeciendo un mal terrible, tremendos dolores y además la enfermedad es incurable y el pronóstico de vida es muy corto, entonces decido, hasta aquí nomás, por favor mátenme, ¿no es cierto? Fríamente ya, ese es el planteamiento. Correcto, ¿no? Sí. Pero tú dices que alguien podría tomar la decisión por mí. Sí, a veces se da precisamente con enfermos que ya son, vamos a decir, terminales y que ocurre en los hospitales, ocurre con los pacientes. O sea, ¿no? Ellos no dicen. ¿Quién decide? Bueno, los médicos. O sea, un médico decide, bueno, hasta aquí nomás mátenlo. Bueno, o sea, estoy hablando fríamente. O lo ¿no? dejan, o sencillamente lo dejan morir, ¿verdad? Está el caso también de la sedación profunda. La sedación profunda es dormir al paciente, ¿no?, y por un tiempo prolongado, y a veces, bueno, sencillamente el motivo es acortarle la vida, ¿no? Sí, existen esos casos, por supuesto, pero yo te decía que el tema de la eutanasia en Bélgica está aceptado, diríamos, desde el año 2002. Hubo o sea, no estás
solamente legalizado, sino socialmente Está aceptado. O sea, eso es normal. No, es normal. Diríamos que ya la gente hasta cierto punto se acostumbró, ¿no? Y propiamente no existe ningún, vamos a decir, hay un protocolo, una ley que regula el proceso, pero tú no necesitas permisos, vamos a decir, sino simplemente la autorización de un médico, que propiamente puede ser el mismo que te practique la eutanasia. Lo que sí se suele hacer es un informe después, hecho posteriormente al acto de la eutanasia, pero que... Literalmente post-mortem. Post-mortem, y que en la mitad de los casos, si no en más, lo puede hacer, y de hecho lo hace el médico que ha practicado la eutanasia. Entonces, bueno, pues no se puede saber muchas veces si ha sido una cosa bien hecha, si ha infringido la ley. Y si había voluntad, del paciente. Por eso en Colombia, donde se está tratando de seguir esas cosas... poquísimos países en los que se ha aprobado la eutanasia. Claro, Colombia sí, pero a lo que me refería es que ellos lo están intentando hacer a través de redes sociales. Es decir, que uno manifiesta con 2 testigos, yo quiero morirme. Acá tengo 2 testigos, lo estoy publicando en Facebook y se acabó, ¿no? O sea, ya no se necesita hacer ningún trámite, ni ¿qué se llama? Un pedido médico, ni una prescripción, nada, ¿verdad? Sí, o sea, estamos yendo a esos extremos. Realmente asombra lo de Colombia, ¿no? Asombra. En Bélgica hubo un gran rechazo a la eutanasia cuando en el 2014 se aprobó la eutanasia para niños con enfermedades terminales, ¿no? Ahí hubo muchas protestas, pero ahí quedaron, ¿no? Y el tema está, como te digo, social y legalmente aceptado. Pero lo que yo estaba viendo... Bueno, termina el pero y después me pregunto. No, el pero es sencillamente que es un tema que se les ha ido de las manos a los mismos que promovieron la ley. Lo reconocen, se nos ha ido de las manos, esto está fuera de control. O sea, no pueden... Lo que antes era un tema, la eutanasia, diríamos, una situación excepcional, ¿verdad? Una situación excepcional que justificaba este acto, entre comillas, que lo justificaba, ahora más bien es un beneficio que tú no puedes dejar de darle a la persona a no ser que exista alguna razón. Ahora, eso es tremendo, ¿no? Es decir, se ha invertido el tema. La eutanasia es cuando hay un tema médico, ¿no es cierto? Bueno, básicamente, ¿no? Es así como nació. Eso es a lo que iba. ¿En estos momentos puede haber un simple suicidio asistido? Bueno, la eutanasia es distinta del suicidio asistido. El suicidio asistido es la misma persona, ¿no?, a la que le ayudan para que ella se inyecte, para que ella, pues, etcétera. Claro, eso es una legalización. Pero, por ejemplo, en Bélgica, sí, una persona sana, sí, ¿no? Y que dice, bueno, ¿saben qué? Ya me aburrí, pues. Bueno, quiero matarme. Bueno, ¿puede hacerlo? Mira, existe una razón, un motivo, que es el que tú acabas de mencionar. Las personas que quizá por una avanzada edad ya están cansados, entre comillas, de vivir. Y bueno, resulta que esa es una razón en la práctica para aplicar la eutanasia bajo una etiqueta de, por ejemplo, problemas diversos, trastornos diversos. Te lo especifican así, pero en el fondo no hay nada, simplemente hay como tú dices, un aburrimiento, un hartazgo de la vida, o también un miedo a desarrollar una enfermedad. Entonces, estoy sano en estos momentos, estoy perfecto, mejor me voy ahorita. O también casos que se presentan cada vez más a menudo, ¿no?, en que quizá hayan varias enfermedades que sufre la persona al mismo tiempo, que ninguna de ellas, ninguna deficiencia es mortal, pero que pesan en el ánimo de la persona. Entonces, es lo que se llama la polipatología, ¿no? Entonces, pueden pedir también la eutanasia. Es decir, el motivo por el cual se puede acudir a la eutanasia realmente se ha vuelto un embudo con una boca muy ancha. Por todo lado. Por todo lado. Trastornos diversos. Y puede ser mal utilizado, inclusive, o sea, puede llegar a degenerar tanto que se dé en casos en que la persona no quiera.
porque la decisión la puede tomar un tercero. Bueno, Un médico tercero. No debería ser así. Con sin informe embargo, post-mortem, por lo que acabas de decir. En la práctica podría darse. Podría darse, ¿no? También existe un caso, me viene a la cabeza, de una persona que sufrió después de convivir, su pareja lo dejó, una mujer de 37 años que consiguió un médico que le diagnosticara trastornos psíquicos y logró que le aplicaran la eutanasia en su casa. Perfecto. Esto es real. Tenemos que ir a una pausa. Claro. Cuando regresemos vamos a hablar todavía de un tema de la eutanasia que a mí me ha asombrado. Yo pensé que la eutanasia podía ser, no sé, cara, en dinero peruano, en un servicio delivery, claro que en Bélgica, pero al cambio costaría 190 soles. Voy a hablar de eso tras la pausa con Edwin Heredia. Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. ¿Alguna molestia durante el embarazo? Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, estamos hablando de eutanasia. Pronto vamos a hablar sobre lo que ha pasado en Argentina, que han rechazado el proyecto de ley para el aborto, legalizar el aborto a libre pedido. Edwin. Yo quería insistir, Enrique, en que este tema que estamos abordando, ¿no? La eutanasia, concretamente en Bélgica, en Holanda, que son los dos primeros países europeos que la legalizaron, se les ha ido de las manos. Y en este momento existen, diríamos que una boca muy ancha para que por ahí entren los casos que, por supuesto, ya no tienen que ver con enfermedades terminales, con enfermedades que producen dolores muy fuertes. No. El caso del que te hablaba, de esa mujer de 37 años que por una decepción amorosa, ¿no? Quiere quitarse la vida y bueno, quiere acudir a la eutanasia. Después de varios meses de buscar, encontró un médico que lo hizo. Claro, ella en vez de buscar un puente, buscó un médico. Un médico, efectivamente, ¿no? Y de este caso se supo recién hace un par de años, ¿no? No obstante haber ocurrido en el 2009, porque lo dijeron sus hermanas. Sus hermanas murió en su casa. Sus hermanas están de acuerdo con la eutanasia, pero no en ese caso con la muerte de su hermana, porque dicen que fue engañada, dicen que... No, es que además una persona con una decepción amorosa pues siente morir, pero una asistencia adecuada, familiar, profesional, médica, hace que esa depresión se supere, ¿no? Por supuesto, son estados en los que la persona está muy vulnerable, ¿verdad? Y por lo tanto hay que ayudar a esa persona. Sin embargo, estaba decidida a quitarse la vida, no pudieron, diríamos, disuadirla, convencerla de que no lo haga,
y lo hizo en su casa en presencia de sus padres, ¿no? Hay Ahora, un tema... posteriormente se quejan, pero estando de acuerdo esas personas, esa familia está de acuerdo, sí, de acuerdo con la eutanasia, pero no a esos niveles. pero no diríamos del modo en que su hermana que piensan que su decisión no fue querer morir, sino que el médico, etcétera, etcétera. Correcto. ¿No? Hay una cuestión en el fondo, que es el tema, por decirlo de alguna manera, filosófico, ¿no es cierto? El derecho que puede tener un ser humano a decidir cuándo muere. Un ser humano no puede decidir cuándo nace, pero sí puede decidir cuándo muere. Y eso es lo que se suele discutir en los congresos, me refiero a las cámaras de diputados, de senadores, cuando hay estas cosas, ¿no? Y ahí viene el asunto. La moral cristiana dice que no, ¿no es cierto? Entonces, allí hay una cuestión, en un mundo occidental donde se privilegia la libertad. Ciertamente, ¿no? Pero no solo la moral cristiana. Yo pienso, bueno, más que pensar, esto es de moral natural, ¿no? De una moral humana, vamos a decir así. Es decir, no es normal, no es natural quitarse la vida. Normalmente lo que nosotros queremos es conservar la vida, vivir. Entonces tenemos que partir de ese hecho. Ahora, si yo me intento o me quiero quitar la vida, ¿no? Suicidándome o mediante la eutanasia, ¿no? Entonces sencillamente, como tú dices, yo soy dueño de mi vida. Ahí está toda la discusión, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente es una discusión filosófica en el sentido de que, bueno, eres tú dueño de la vida, eres tú dueño de tu vida, tú te has creado a ti mismo, de ti depende todo. La respuesta creo que es no. O sea, así como me han dado la vida, ¿no? Esa vida yo no la he comprado, yo no la he adquirido, no la tengo por derecho propio, es un don. Y por lo tanto, yo pienso que ese don hay que tratar de conservarlo. Los que dicen que no se puede rebajar la humanidad a unos niveles de dolor, de sufrimiento, y entonces hay que procurar una muerte digna, bueno, no tienen razón en el argumento, pero o en la conclusión, pero lo que sí tienen razón es que hay que tratar de aliviar esos dolores, esos sufrimientos, y por eso es que es importantísimo, Enrique, importantísimo el desarrollo de la medicina paliativa, de los cuidados paliativos. Yo creo que la ciencia médica tiene que ir por ese lado para evitar, diríamos, ¿no? que esto prolifere, que además, insisto, ya no es una excepción, ya no es diríamos, ¿no? Un caso entre muchos, es el claro, 2% en Bélgica, no, 2.300 y pico, ¿no? 2.300 y pico sobre 100 y pico mil muertos, ¿no? Es decir, bueno... La mitad son a domicilio, ¿no? La mitad son a domicilio. La mitad son a domicilio. Yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque en el hospital resulta más caro incluso, ¿no? Tienes que pagar servicios, ¿no? O sea, es increíble incluso el bajo costo. Sí, eso es lo que me sorprende. 190 al cambio, o sea, 190 soles. Sí, o sea, es prácticamente ni una consulta médica, diríamos, 25 euros. Yo no creo que en Europa valga... 50 euros, porque es 25 lo que te cobran y 25 de los insumos que utilizan, claro, el material. Pero tus honorarios como médico serían 25 euros, o sea, 100 soles, ¿no? En realidad esto es un nivel de degradación muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, yo sí pienso que el tema es que también es así. Cuando una ley se sale de los términos naturales, de los límites naturales, bueno, causa estos estropicios en la humanidad, ¿no? Cambiamos de tema. Claro. Hoy, bueno, en esta semana, pues el tema de Argentina ha sido noticia, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. En todo el mundo. A nivel mundial. Sí, claro. Contra todo pronóstico hecho
hace un mes, la Cámara de Senadores decidió rechazar la ley que había subido con aprobación de la Cámara de Diputados. ¿Por qué se produjo esto? Tú tienes has analizado el asunto. ¿Qué hizo que los senadores cambiaran, algunos de ellos, cambiaran su posición? Yo creo que existen varios factores, pero uno de ellos, para mí el más importante, es la presión que ejerció el pueblo argentino, ¿no? El pueblo argentino se lanzó a las calles. Nadie esperaba que los Provida salieran en esa magnitud, ¿no es cierto? Sí, claro. El fin de semana en Buenos Aires calculan un desplazamiento, una marcha de 600.000 personas. Solo el fin de semana, en un desplazamiento. Y luego, o sea, es toda la gente que sale a ver, 300.000 se estima, casi 600.000 es toda la gente el doble de la gente que sale a ver el corso. El corso de la amistad del 15 de agosto. Bueno, si tú imagínate. Claro, si tú lo ves así. Tremendo, pero es que pues, eso es una señal de que el pueblo argentino está por la vida, ¿no? Los que están a favor del aborto, las personas que han hecho mucho, como siempre, tienen la prensa, todos los medios de comunicación de su lado, menos, y para mí ha sido una agradable sorpresa, menos el diario La Nación. El diario La Nación, un diario importante en Argentina, sacó un editorial defendiendo la vida. Curioso, pero asombroso, para bien. Los dos periódicos más importantes en la Argentina son El Clarín y La Nación. Bueno, digamos que en ese orden, ¿no es claro, cierto? claro, pero fíjate que pero el resto de medios, todos, ¿no?, a favor del aborto, la farándula, como sabemos, es decir, la opinión pública está manejada, y entonces los adeptos, diríamos, al aborto, dicen que más bien es un sentir del pueblo argentino, que no sé qué y no sé cuántos, pero ellos eran una minoría, numéricamente hablando en cuanto a gente. A ver si logran convocar 600.000 personas o 100.000 a favor del aborto en una marcha similar que organizaron los argentinos el fin de semana pasado, y luego en todas las regiones de Buenos Aires, en todas las provincias. Tenemos que ir a una pausa, pero tenemos un bloque más. ¿Te parece? Bueno, sí, claro. Regresemos y hablemos, porque me gustaría preguntarte también si influyó, aunque no se ha manifestado, sino después del rechazo, después de la aprobación en la Cámara de Diputados, el Papa Francisco. Recordemos que Jorge Mario Bergoglio es argentino. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Hemos hablado de la eutanasia, ahora estamos hablando de lo que ha pasado en Argentina, donde la Cámara de Senadores ha rechazado el proyecto de ley que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados sobre el aborto a libre pedido. En Argentina, en caso de violación, está permitido. En caso de que peligre la madre, está permitido en lo que se llama aborto terapéutico. Pero lo que se quería era que cualquier mujer pudiera abortar sin motivación alguna hasta la semana 14, corrígeme si me equivoco. Sí, así es, efectivamente. No, es así. Es así. 38 votos a 31. Y la segunda razón que yo veo, la primera para mí, la más importante, la más palmaria, es que los políticos argentinos se han dado cuenta de que el sentir de la mayoría argentina es a favor de la vida. Eso está clarísimo, Enrique, clarísimo, ¿no? Las manifestaciones, etcétera, a pesar de toda la campaña orquestada mediáticamente y desde el gobierno también por Mauricio Macri, que es penoso, ¿no? Se pronunció a favor de la vida en la campaña y luego resulta que no solamente se pone de perfil, sino que ya todo el mundo sabe que él apoya el aborto, ¿no? Ha sostenido que el debate sobre el aborto continuará y el Ejecutivo, el día 21, el martes 21 de agosto, va a enviar al Senado un proyecto de reforma del Código Penal argentino para entrar por esa vía, ¿no?, que ellos piensan que puede ser más fácil.
Se especula, la BBC especulaba, por ejemplo, Sí. que Macri ha utilizado este tema para desviar la atención de los problemas económicos que siguen teniendo el país. También. Y que le ha surtido efecto, porque También. todo el mundo ha estado pues enfocado en este tema, ¿no? Bueno, y la presión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que también, también diríamos, está sobreentendida, porque han soltado dinero para la Argentina y estos organismos internacionales suelen, por supuesto, presionar con este tipo de legislaciones, ¿no? El otro tema es que Argentina es pues el país del Papa Francisco. Aquí la BBC decía, este es el país de origen del Papa Francisco, que no se pronunció sobre el caso argentino, pero dijo 2 días después de la votación en los diputados, cuando aprobaron en esa Cámara, que el aborto es homicidio de niños, comparable con lo que hacían los nazis por la pureza de raza. Y siguen. ¿Cuándo lo dijo? 2 días después de que los diputados aprobaran la ley del aborto. 2 días, ya. 2 días después. Él no O había sea, intervenido en el debate, no había dicho nada. O sea, el pero, 16 de junio. sí, y solamente dijo, no se refirió a la Argentina. No, claro, fue en Él general. dijo en general, el aborto es homicidio de niños, comparable con lo que hacían los nazis por la pureza de raza. Dice, en estos meses, obispos y sacerdotes hablaron del tema en la misa de domingo. Un arzobispo lo mencionó en la tradicional y mediática celebración de la independencia y muchos senadores basaron su voto en argumentos religiosos. En este momento, cuando una persona parece sostener un argumento religioso en un debate político, Lo es altamente desautorizan, cuestionado, lo pero desautorizan. alguna vez habíamos dicho de que uno no sale de la casa y deja colgada su religiosidad, su formación ética, no, o sea, una persona es íntegra, entonces lleva todo Claro. a todos los ámbitos, ¿no es cierto? Imagínate tú, voy a poner un ejemplo para que se vea lo injusto que es esto y que va en contra de la libertad de expresión, ¿no? Y de la libertad religiosa También, que todas las constituciones por supuesto. occidentales respetan, ¿no? Imagínate que un ateo, una persona atea, ¿no? esté a favor de la vida y en contra del aborto. Pues desde su posición, dice, "No, yo no creo en Dios, pero sí estoy a favor de la vida y en contra del aborto". Pues a esa persona no la critican por ser atea. Sin embargo, a una persona que es cristiana, que es creyente, diríamos, basta que manifieste eso, que es creyente, y entonces te endilgan que ese es tu argumento, un argumento de creencias. Entonces eso es tremendamente injusto, ¿no? Es decir, ¿por qué me vas a cuestionar? ¿Por qué no vas a tolerar, tú que te llamas tolerante? ¿Por qué vas a cuestionar mi opinión? ¿O por qué me vas a sacar del debate de este modo tan injusto? ¿No? Entonces, lo has dicho muy bien, Enrique, no tiene sentido, pero te lo dicen siempre. Cuando te quieren disminuir, cuando te quieren menguar, los medios te ponen por sus creencias religiosas, por sus creencias, como si, bueno, y si fueran por las creencias religiosas, bueno, hay que respetar esas creencias, hay que respetar esa opinión. No, porque la Constitución lo establece, ¿no es Claro, cierto? claro, La propia, ¿no? la Pero yo- libertad de culto. Pero yo insisto en que el tema del aborto no es un tema de creencias, es un tema de derecho a la vida, un derecho fundamental, Además, humano, natural. Es un debate, pues. Es un debate Bueno, donde por las cosas último. tienen que darse. En esta oportunidad ganaron Y- los argumentos pro vida. En otros muchos países ha ganado el otro argumento. O sea, Sin ir muy hay un- lejos, en Irlanda, ¿te acuerdas? En el Claro. referéndum. y un país o- altamente católico, por lo menos hasta hace 20 años. ¿O ¿no? qué va a pasar en Chile? Permíteme que diga algo que es que ya vamos a terminar y va a faltar sí, sí, tiempo, sí. pero es bien importante. Así como yo no sé qué ha sucedido, porque no han habido más noticias en los medios, no sé qué ha sucedido, porque el 31 de julio se iba a debatir un proyecto de ley sobre la eutanasia en el Congreso chileno. Pero lo que sí parece bastante cierto, ¿no? Bueno, ya sucedió, ¿no? Y viene la noticia en los medios, es que el pasado 1 de agosto, ¿no? Hace apenas 10 días, el presidente de la Comisión de Salud del Senado ha presentado el proyecto de ley del aborto libre en Chile.
Correcto. ¿No? Lo Una cosa tocaremos. parecida a lo de Argentina, ¿no? Es decir, una cosa muy parecida, aborto libre, ya no sé hasta qué semana, pero recuerda que hace 3 o 4 meses se aprobó en Chile el aborto por causales, como también lo tiene Argentina, en 2 causas. O lo tiene Perú. O lo Bueno, tiene Perú Perú. tiene un mal Una- llamado aborto terapéutico, terapéutico. que menos mal no se aplica. Gracias, Edwin. De El tiempo nos nada, ganó. Enrique, muy bien. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión.